Muy buenas noches a todos, Señor les bendiga. Eh, pues es un privilegio estar aquí y damos gracias al Señor por los medios de comunicación, porque antes no los experimentamos, pero ahora nos tocó experimentarlos y estamos aprendiendo a trabajar con ellos, y esto es parte de ese aprendizaje. Pues es la primera vez que doy una conferencia así en canal de YouTube. Entonces, espero que me tengan paciencia porque no estoy así muy seguro, pero vamos a hacer. Padre, te damos gracias por este tiempo. Hoy colocamos este momento delante tuyo y te pedimos la dirección y que esta enseñanza sea transmitida a nuestra mente, a nuestro corazón, nos dé esperanza, nos dé dirección y podamos entender y comprender el propósito tuyo desde la creación, Señor. Te alabamos y te bendecimos y te damos toda la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El pastor Osman me pidió en estos días que preparara algo para algo apocalíptico de los últimos tiempos. Estuve orando y realmente no tenía como una convicción al respecto, pero el Espíritu Santo me habló acerca de Babilonia. Hace tiempo había tenido algún estudio, había preparado algo, había tomado algo de Babilonia, pero sentí eso profundamente de preparar algo y de poder ver cómo arranca Babilonia, desde dónde arranca Babilonia, es su caminar a través de la historia y en dónde está terminando Babilonia. Y resulta que Babilonia es como una matriz que se coló por toda la humanidad y está trabajando hasta hoy en día en nosotros. Entonces, para comenzar necesitamos ver como el significado de Babilonia, que es la ciudad capital ubicada junto al río Éufrates. Hay algo muy importante y es que la localización de Babilonia tiene que ver mucho con todos estos acontecimientos de toda la historia y los últimos acontecimientos también que van a ocurrir. Está en la Mesopotamia, establecida desde el año 1750 antes de Cristo. Fue destruida en el año 689 antes de Cristo y reconstruida con una mayor grandeza en el año 626 antes de Cristo, en los tiempos que ya vinieron con el rey Nabucodonosor. Fue catalogado como los jardines colgantes de Babilonia, una de las maravillas del mundo de la época, en la antigüedad. La palabra Babilonia viene de la palabra Babel, y es muy importante saber eso. Y hay dos significados. Palabra del acadio evolucionado proveniente del sirio o babilónico, traducido del sumerio, que significa puerta de los dioses o puerta divina. Es importante todos estos títulos porque nos dan una dirección que es una dirección espiritual. Y de la misma raíz está la palabra baba, que nos dio la palabra bable en referencia al habla confusa e imperfecta relacionada con el bárbaro y también relacionada con el hebreo babal, que significa mezclar, confundir, embrollar, usada en el Génesis para explicar Babel, que significa confusión, ¿sí? Entonces están esos dos términos allí en Babel. ¿Dónde comienza Babel? Uno piensa que Babel comenzó en Génesis 10, donde este hombre, Nimrod, reunió a todo el mundo y dijo, bueno, construyamos una torre cuya cúspide llega al cielo. Hagámonos un nombre. No, Babel comenzó en el corazón de Satanás. Y tenemos que ir precisamente a antes del Génesis, y ese antes del Génesis lo podemos encontrar en el libro de Ezequiel, capítulo 28. En la primera parte dice lo siguiente, capítulo 28, versículo 2. Dice, hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tu hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios, ¿sí? Entonces, el corazón de Satanás se enalteció y quiso ser Dios. Y lo vamos a ver también en Ezequiel 28:11. Vino mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En el Edén, en el huerto de Dios estuviste.
De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornelina, de topacio, de jaspe, de crisólito, berilo, dionice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Aquí podemos colocarla. Le colocamos aquí una diapositiva. Allí vemos la diapositiva de la expulsión de Satanás del trono de Dios. Con la multitud de tus maldades y tu iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario y yo puse a qué fuego en medio de ti, lo cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Bueno, allí en el huerto del Edén, antes de la creación del hombre, de todo el huerto del Edén, Satanás se rebeló contra Dios. Y dice la escritura que se rebeló con una tercera parte de los ángeles. Entonces, Babilonia es gobierno humano queriendo ser Dios, ¿sí? En el corazón de Satanás se estableció eso. Yo quiero ser semejante al Altísimo y me voy a sentar en el trono de Dios. Entonces, bajo ese precepto fue echado del cielo. Y entonces cuando viene la creación y Dios creó a Adán y Eva, Satanás viene a colocar ese mismo espíritu en el hombre, ¿sí? Y lo podemos ver en el Génesis capítulo 1, 26. Primero que todo, que Dios creó todas las cosas y le dijo al hombre, creced, multiplicados, henchid la tierra y sojuzgarla. Entonces, Dios creó al hombre para que sojuzgara la tierra, para que gobernara en la tierra, pero no para que el hombre gobernara sobre el hombre. El gobierno siempre será el gobierno de Dios. Pero Satanás viene y entonces coloca allí, lo vemos en Génesis capítulo 2, capítulo 3, del 1 al 6. Dice, que la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho no comáis del árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto del árbol del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. O sea, ese mismo sentir de Satanás, ser como Dios, lo transmitió al hombre. Sean como Dios, desobedezcan a Dios para que sean como Dios, conociendo el bien y el mal. O sea, fue una transferencia espiritual de la caída del hombre y esto mismo que fue conllevado a través de la naturaleza del ser humano. Aparte de eso, en el capítulo 4, bueno, quiero hacer aquí como un paréntesis y el otro día un comentario que recibí pues que me pareció muy válido porque dice aquí que fueron abiertos los ojos y se dieron cuenta que estaban desnudos, ¿sí? Y a mí siempre me causó como una cuestión allí la pregunta, pero si estaban desnudos, o sea, ¿cómo no ve el uno al otro que estaban desnudos? Resulta que como Dios creó al hombre, Dios creó como en el hombre la luz. O sea, es una teoría, ¿no? Que el hombre era luz y la mujer era luz. Estaban en una luz total delante de Dios y la palabra dice muy claramente que somos hijos de luz y que somos luz en medio de las tinieblas. Pero cuando el hombre peca, esa luz se apaga y entonces ven su desnudez. ¿Sí? Allí ese verso de desnudez fue producto de la caída y dice que entraron en temor. Una de las primeras cosas que entró en el hombre fue el temor, pero también el deseo
de lo que pasó aquí con Eva, que dice, y vio que el árbol era bueno para alcanzar la sabiduría y que era agradable, dice, y comió y dio a su marido también. Entonces allí, en esa caída, entró ese espíritu babilónico de querer ser como Dios. Otro punto es en el capítulo 4, cuando es el primer homicidio, que Caín mata a Abel, ¿sí? Y es importante saberlo porque dice que Caín trajo de lo mejor del fruto, pero que Abel trajo del cordero engordado, de lo mejor, del primogénito engordado, de lo mejor de los corderos, ¿sí? Pero que la ofrenda de Caín no fue aceptada. Y aquí tenemos que entrar en algo muy importante, porque es que una cosa es hacer la voluntad de Dios y otra cosa es mi propia voluntad. Entonces podemos ver allí que Caín trajo de su propia voluntad, pero Abel trajo de lo que le agradaba a Dios. O sea, también tenemos que ver que ese espíritu babilónico entra allí. Lo que yo quiero, lo que a mí me parece y lo que a mí me gusta, y lo otro es lo que es la voluntad de Dios y lo que el Señor le agrada que hagamos. Amén. Bueno, vamos a seguir allí ya con la otra parte. Vamos a ir ahora sí a la parte de Génesis capítulo 10. Bueno, Génesis capítulo 10, vamos a ver a lo largo de la historia, vemos 8 capítulos hasta Noé. Quiero decirles, mis amados, que esos 8 capítulos, desde Génesis 1 hasta Génesis 8, transcurrieron aproximadamente 1500 años, ¿sí? Uno dice, pero en esos 8 capítulos tan poquitos, ¿cómo pudieron haber 1500 años? Ocurrieron 1500 años. Esos 1500 años fue la depravación del hombre. Que el hombre, con ese espíritu que tenía, esa genética de Satanás transmitida en el ser humano, lo único que quería era agradarse a sí mismo, ¿sí? Y dice que vio Dios que la maldad del hombre, el pensamiento del hombre era de continuamente el mal, no había ni un pensamiento de bien, era continuamente de mal, de destrucción, de maldad. Y dice Dios, me arrepentí de haber creado al hombre, pero no he hallado gracia delante de Dios. Y viene el diluvio, y después del diluvio, entonces vienen las descendencias de Noé, ¿sí? Y vamos a ver en el 10:8 lo siguiente. Dice, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Akkad y Calne, en la tierra de Sinal. De esta tierra salió para Siria y edificó Nínive, Rehobot y Cala. Y Resén entre Nínive y Cala, la cual es la ciudad grande. ¿Sí? Entonces hablan en ese espacio de esta genealogía quién fue Nimrod, ¿sí? Fue un poderoso cazador. Cuentan los historiadores que él no era un cazador de animales solamente, sino que también era cazador de hombres. Y fue un hombre que se hizo renombre en la tierra. Y entonces este mismo fue el que vino a construir, porque él fue constructor, ¿sí? Y aquí vemos en la palabra que él construyó varias ciudades, entre ellas Babel, ¿sí? Babilonia. Y entonces dice que en el versículo capítulo 11, que todos en la tierra tenían una lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en la tierra del Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagámonos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Pero esa construcción de cuya cúspide del cielo es, seamos iguales a Dios. Y hagámonos un nombre
por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno y todos tienen un mismo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y así esparció Jehová allí sobre la faz de la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Vamos, hagámonos un nombre. Tenían una misma lengua y estaban en unidad de propósito, ¿sí? Para construir algo que no era la voluntad de Dios. Yo pienso que este fue la primer gobierno mundial. Primer gobierno mundial, ¿sí? Vamos a edificarnos, vamos a tener una sola religión, vamos a tener una sola política, vamos a tener una sola ley, vamos a tenernos un nombre, vamos a ser los gobernantes aquí en la tierra. No vamos a estar bajo el dominio de Dios ni bajo el gobierno de Dios. Allí comienza a desarrollarse este espíritu babilónico y allí es donde comienza precisamente Babilonia, junto al río Éufrates. Toda esta historia del río Éufrates, los 4 ríos que salían del Edén, uno de esos ríos fue el río Éufrates, y allí en Mesopotamia está ubicado, y allí es el desarrollo de todas las cosas que van a acontecer, que tiene que ver mucha buena parte Europa. Amén. Bueno. Gobierno mundial. Vamos a ir a Isaías 14, 12. Habla aquí de Babilonia también. Aquí hay un título en esta Biblia que dice la caída de Lucifer. Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra tú que visitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Este era un complemento para esto de Satanás y el corazón babilónico que transmitió a la humanidad. Entonces tenemos que hay un gobierno divino, que nosotros como hijos de Dios estamos bajo ese gobierno divino, ¿sí? Estamos bajo ese gobierno divino, pero hay un gobierno humano que está buscando un terreno para gobernar y reinar aquí en la tierra, ¿sí? Seamos reyes, gobernemos aquí en la tierra, dominemos aquí en la tierra, pero el Señor Jesús nos ha dicho que su reino no es de este mundo y por lo tanto nuestro reino tampoco es de este mundo. En la época del profeta Samuel, el último de los jueces en Israel, estaba el gobierno de Dios sobre Israel. Vamos a entrar a la parte de Israel. El gobierno de Dios. Y operaba a través de los jueces y de los profetas. Pero en la época de Samuel, el pueblo de Israel dijo lo siguiente: queremos un rey como todas las naciones. Queremos renunciar al gobierno de Dios para tener un gobierno humano. Y si ustedes leen, lamentablemente no copié aquí la cita, pero Dios les dice y Samuel les dice, mire, un rey los va a esclavizar, les va a quitar sus mujeres, les va a quitar sus comidas, no nos importa, queremos un rey. Y cuando Samuel va delante del Señor, el Señor le dice, no te desecharon a ti, me desecharon a mí. Y Dios les dio un rey para ser como las demás naciones. Parte de ese espíritu babilónico. Entonces ahora vamos a entrar. 8. ¿Sí? Primera de Samuel 8. Primera de Samuel 8, gracias, pastor. Primera de Samuel 8. Bueno, esto está moviéndose, este espíritu babilónico en la tierra, y vienen los tiempos de Nabucodonosor, los tiempos de Babilonia. Entonces,
Israel, entendemos todo lo que pasó con Israel, toda la historia de Israel, toda la historia de los reyes que se apartaron de Dios, que adoraban a las imágenes, a los ídolos, que sacrificaban, bueno, totalmente alejados de Dios. Y entonces Dios determina la cautividad. Entonces cuando viene Babilonia, viene el rey Nabucodonosor, rey del imperio babilónico. Y este rey, el mismo Señor dijo que Nabucodonosor, mi siervo. O sea, Dios lo utilizó para esto. Dios le da una visión. Vamos a ir a Daniel 2:31. Yo les recomiendo que se lean todo el libro de Daniel. Daniel tiene un enfoque muy especial sobre, es un panorama de la historia del mundo, de lo que aconteció, de lo que está aconteciendo y de lo que va a acontecer. Tiene todo el plano allí. Entonces vemos en el capítulo 2 el rey Nabucodonosor, la visión del rey Nabucodonosor. Pero entendemos, antes de esto, algo muy importante, que bajo el imperio de Nabucodonosor se destruyó el primer templo. Fue destruido el primer templo. Fue quitado el primer templo y es la primera vez que el pueblo de Israel entra en la diáspora, es la primera diáspora, la primera sacada de su territorio. Y destruido el templo. Les comento esto porque tiene que ver con los otros imperios y con lo que va a acontecer en los tiempos futuros. Entonces dice así, en el segundo año del rey Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. E hizo llamar al rey a magos, astrólogos, encantadores, caldeos, le explicasen sus sueños y vinieron pues y se presentaron delante del rey. Entonces, aquí les quiero resumir, el rey Nabucodonosor llamó a todos los magos y todos los hechiceros y a todos los que tenían allí para que le interpretaran el sueño. De pronto interpretar el sueño no hubiera sido tan difícil, porque es que el rey dijo, es que yo no me acuerdo del sueño, necesito no solamente que me interprete el sueño, sino que me digan qué fue lo que soñé. Como algo tan, muy como absurdo, ¿no? Porque le decían, Señor, pues díganos el sueño y se lo interpretamos. Y no es que no me acuerdo del sueño, necesito que me digan el sueño y me lo interpreten, porque si no me lo dicen voy a matarlos a todos, acabo con todos. Y entonces ahí es donde se levanta Daniel y con la dirección de Dios lleva la revelación del sueño, qué fue lo que soñó y la interpretación. Y dice en el versículo 31 del capítulo 2, tú, oh rey, veías y he aquí una gran imagen. Esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba de pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Y estaban mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro. Y fueron como tamo en las eras del verano y se lo llevó el viento sin que ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño, también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres el rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitas, habiten los hijos de los hombres, las bestias del campo y las aves del cielo, él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Y luego hay un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro y como el hierro desmenuzado, y rompe todas las cosas y desmenuza y quebranta todo. Y lo que viste de los pies y de los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de fuerza de hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido.
Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirá el uno con el otro, como el hierro no se puede unir con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos los reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro y la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. El sueño es verdadero y fiel su interpretación. Entonces, no solamente contó el sueño, sino que también dio la interpretación. Y la interpretación era de los diferentes imperios que se iban a levantar en la tierra, ¿sí? Y estos imperios eran imperios babilónicos. Está el imperio babilónico, pero estos tendrían el mismo espíritu babilónico. ¿Y cuál era el espíritu babilónico? Gobernar, dominar, poseer y ser dioses aquí en la tierra, ¿sí? Entonces dice que viene un segundo imperio, más, dice allí, más pequeño, un reino, perdón un momento, que después de él vendría otro reino menor, y después de este vendría otro reino menor, pero no está hablando de reinos más pequeños, sino de reinos en mayor decadencia espiritual, en mayor decadencia moral, ¿sí? Y eso lo vemos a lo largo de la historia. Entonces, después del rey de Babilonia, viene la parte de la estatua que es de plata, ¿sí? Y es el imperio medo-persa. Y este imperio dice, tiene los dos brazos de plata y habla precisamente que fueron dos que eran los medos y los persas los que gobernaron en ese tiempo, ¿sí? Quiero hablar aquí algo que encontré en Wikipedia que dice: en el siglo IV antes de Cristo el imperio neobabilónico o caldeo se convirtió en el imperio más poderoso de la antigüedad, sustituyendo el poderío asirio. Y el rey Nabucodonosor II se constituye a sí mismo en el soberano más poderoso de la antigüedad antes de la aparición del imperio aquemenida y del aplastante éxito de Alejandro Magno sobre este. Bajo el imperio ocurrió la primera diáspora judía y la destrucción del templo de Salomón, que eso está muy relacionado allí, cómo se corta esa parte espiritual, esa destrucción con un imperio babilónico, con ese espíritu babilónico. Después de esto, les estaba diciendo que está el imperio medo-persa. Después del imperio medo-persa sigue el imperio griego, ¿sí? El imperio griego con Carlomagno, este tuvo mucha influencia. Lo tremendo es que la influencia de este imperio griego tiene influencia hasta el día de hoy. Se helenizó todo lo que fue conquistado en esa época. Se helenizó, perdón que no he estado pasando las diapositivas, por estar pensando aquí se me pasó las diapositivas. Pero aquí vemos la constitución, lo que geográficamente lo que constituía el imperio babilónico, ¿sí? Donde está el río Éufrates, que está la ciudad de Babilonia, ¿sí? Todo esto era el imperio babilónico. Después está el imperio medo-persa, y vemos que casi son las mismas, la misma geografía, los diferentes imperios, ¿sí? Aquí está el imperio griego, exactamente muy similar, y aquí está el último imperio, que es el imperio romano. Entonces, vemos que cada imperio tenía una parte de esta estatua, la cabeza Babilonia, el torso medo-persa, el pecho y los brazos medo-persa, la cintura griega y las piernas de hierro, el imperio romano. Y el imperio romano es en la época, el imperio griego fue en el año, en 185 años, en el año 331 hasta el 146, donde empezó la helenización que se esparció con la cultura, el idioma y las religiones paganas en el mundo entonces.
¿sí? Con la muerte de Alejandro, vemos en el año 223 antes de Cristo, hubo unas guerras entre los generales, entre 4 generales de Carlomagno, y el imperio griego se dividió en cuatro regiones, que estaban, en Egipto era uno con los Ptolomeos, en Siria los Seleucidas, en Macedonia los Antigonidos, y en Pérgamo los Alalidos. Los judíos vivieron por más de 150 años bajo el dominio de los Ptolomeos y de los Seleucidas. Por 8 años, el rey Seleucida trató de obligar a los judíos para que dejaran de practicar la ley y las costumbres judías y adoptaran la cultura griega. Y en la época de Antonio Epifanes, en el año 167, él profanó el templo, sacrificó un marrano en honor a Zeus. Allí fue donde comenzó la rebelión de los judíos, de los macabeos, con Judas Macabeo. Allí es importante leer el libro de los macabeos, que habla toda la historia de estas guerras en esa época precisamente, de esa profanación del templo. Entonces podemos ver, regreso un poquito a Babilonia, que fue la destrucción del templo. Regresamos al Medo-Persa, que fue la reconstrucción del templo. Vamos al griego, que fue la rededicación, la profanación y la rededicación del templo. Allí surgió la fiesta de Hanukkah, que es la fiesta de las luces, que es la fiesta de la dedicación. Hay un pasaje, creo que es Juan 10, donde dice que Jesús bajó a Jerusalén a la fiesta de la dedicación, ¿sí? Allí fue donde se instauró esa fiesta por la victoria que ocurrió en esa época con los judíos macabeos. El cuarto imperio es el Imperio Romano. Comenzó en el año 146 a.C. hasta el año 395 después de Cristo. El primer emperador fue Augusto César, ¿sí? Que conquistó en el año 63, reconquistó a Jerusalén. Perdón, no lo conquistó. Él gobernó desde el año 37 y colocó a Herodes el Grande como rey de Judea. Fue el primer emperador romano en el año 27 a.C. ¿sí? En el año 70, con el Imperio Romano, vino la destrucción del templo de Dios y la destrucción de Jerusalén. Allí acaban, esta es la connotación de la estatua de Nabucodonosor, ¿sí? Los 4 imperios: la cabeza, el pecho, la cintura y las piernas, ¿sí? Y entonces ahí termina esa parte, pero ahora vamos a mirar algo muy importante, y es esto: las 4 bestias, porque resulta que cada imperio tenía una bestia representativa, porque vamos al libro de Daniel, resulta que Daniel tuvo una visión. No solamente fue el sueño no solamente fue el sueño de Nabucodonosor, sino que Daniel tuvo una visión. Lo vemos en Daniel capítulo 7, la visión de las 4 bestias. Dice, en el primer año del rey Belsasar, un momentico y me ubico aquí bien esta parte de las bestias. Daniel 7, del 1 al 8. En el año primero el rey Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones en su cabeza mientras estaba en el lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, y aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subida del mar. La primera era como león y tenía alas de águila, y yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantado del suelo y se puso y esta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Entonces vemos la primera bestia, que es la de león con alas de águila, que es la bestia representativa de Babilonia, del imperio babilónico. Dice ahí en el 5, he aquí otra segunda bestia semejante a un oso, el cual alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y fue dicho así, levántate y devora mucha carne. Después de esto, hasta allí. Entonces está la bestia representativa de
medo-persa, el oso, y dice que tenía una parte más alta. O sea, eran dos, que eran los medos y los persas. Entonces, una fue más levantada que la otra. Uno de los dos reyes, pues, de los medos y los persas. Esa es la figura representativa de los medos y los persas. La otra dice, después de esto miré ya aquí otra semejante a un leopardo con 4 alas de ave en sus espaldas, y tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Y entonces vemos la otra bestia que tiene las 4 cabezas, que hace referencia precisamente al imperio griego, que cuando murió Carlomagno, sus 4 generales dominaron Grecia, y fue repartido en cuatro regiones lo que era el imperio griego en esa parte. Entonces, también vemos la última. Después de esto miraba yo en visión en la noche, y aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, y devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Entonces vemos que cada bestia, y vemos ahí esa bestia roja que colocamos allí, que tipifica el imperio romano. Cada bestia tipifica un imperio. Entonces, estamos viendo en el Apocalipsis que se levanta el falso profeta, la bestia y el anticristo. Entonces, tiene que ver exactamente muy similar a lo que va a acontecer. Lo tremendo es que ahorita al final vamos a leer en Apocalipsis y vamos a ver un resumen completo de lo que ocurrió y de todo lo que se desarrolló en todo esto, en todos estos imperios, que tiene que ver con todo lo babilónico, Babilonia, que es un espíritu, es espiritual, es algo espiritual que ha gobernado sobre la tierra. Pero cada imperio tenía una bestia. Falta un imperio, ¿sí? Que se levante y va a tener su bestia. Y entonces lo vamos a ver allí más adelante. Bueno, bendito al Señor. Ahora, vemos que el imperio romano es la parte de la estatua que tiene 2 piernas de hierro. Y resulta que el imperio romano se dividió en 2. Se dividió en la parte oriental y en la parte occidental. ¿Sí? La parte oriental estuvo hasta la parte occidental hasta el año 476 después de Cristo, mientras que la oriental estuvo hasta el año 1453 después de Cristo. Y hace referencia a estas 2 piernas de hierro. Yo pienso que hasta aquí se concluye lo que son las 69 semanas de Daniel. Y falta la última semana, de lo cual ya hablamos en otros días. Ya se habló en las otras enseñanzas de las semanas de Daniel. Pero falta el cumplimiento de todo, y es el gobierno mundial, el último gobierno mundial. Podemos interpretar que cada imperio fue un gobierno mundial donde había un emperador, donde era el que gobernaba, donde era el Dios, ¿sí? Era tomado en Roma. En Roma el sumus pontífice, el curius, era el emperador romano. Y cuando vino el Señor y la gente decía, el curius no es César, el curius es el Señor es el curius, ¿sí? O sea, Jesucristo es el curius. Y por eso hubo también persecución, porque decían, no, están diciendo que este es el Señor de todos, y mientras que en Roma decían que el emperador era el Señor, ¿sí? Entonces, hasta ahí vamos. Allí hablaba en Daniel 2:41 al 43 acerca de los dedos de la estatua, que son 10 reinos unidos en alianzas humanas. Y en Daniel 2:44 al 45 me dio mucho gozo. Yo no sé si usted entendió esa parte,
acerca del gobierno, o sea, que estos reyes, que estos gobiernos que se levantaron, que estos imperios que se levantaron y el último que falta, que es los pies de barro con hierro, van a ser desmenuzados y va a venir el reino eterno, que es el milenio con el Señor Jesucristo y con su iglesia. Bueno. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 13. Espero que hasta allí hayamos tenido buena claridad. Apocalipsis capítulo 13. Hasta aquí hemos visto dónde surgió Babilonia, su desarrollo, el desarrollo de los diferentes imperios, y ahora vamos a ver la etapa final. Le estaba hablando acerca de que tenemos que ver la parte de las bestias, porque no es una sola bestia, sino que son varias. ¿Sí? Apocalipsis, capítulo 13. Sucedió algo con la venida del Señor Jesús, con la destrucción del templo y la destrucción de Jerusalén, y fue como si hubiera habido un stop, como paremos un momentico y seguimos después, ¿sí? Fue como si hubiera pasado algo así en la historia. Paremos un momento mientras la iglesia se desarrolla y al final continuamos. Entonces, hemos visto que la iglesia se desarrolló y que ahorita es como que, bueno, listo, volvamos a arrancar donde dejamos, ¿sí? ¿Dónde dejamos? Destrucción de Jerusalén. ¿A dónde comenzó? Construcción de Jerusalén, ¿sí? Entonces, en el año 47, cuando fue declarada nación, la nación de Israel, fue como el comienzo otra vez de todas las cosas para continuar el tiempo del fin, los últimos tiempos. Entonces, era necesario que apareciera nuevamente Jerusalén y es necesario que ahora aparezca nuevamente el Imperio Romano, ¿sí? Y yo estaba mirando allí, en esa parte dice que la bestia que fue herida, que uno de los cuernos fue herido, ¿sí? Miré que esa herida de muerte era como que el Imperio Romano se acabó, pero esa herida que fue de muerte y que realmente no murió, fue como la restauración y es la restauración nuevamente del Imperio Romano, ¿sí? Pero en otra dimensión diferente. O sea, esa parte de esa Roma antigua, esta es la nueva Roma y tiene que ver con el mismo sistema geográfico de la actualidad. Europa, el mar Mediterráneo, toda la zona del mar Mediterráneo, Europa, la zona del río Éufrates, todo tiene que ver para esta misma época, para los tiempos del fin. Entonces vemos allí, ahora sí, Apocalipsis capítulo 13. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo. Escuche bien, a un leopardo. Y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono grande y grande autoridad. Y vi que una de las cabezas como herida de muerte. Entonces, esta descripción de esta bestia está describiendo los 4 imperios. Recuerden que cada bestia, en lo que vimos ahora, cada bestia, aquí, cada bestia tenía una connotación. León, oso, leopardo y una bestia terrible que devoraba, que era el Imperio Romano. Y aquí vemos en la descripción que vi salir la bestia que viera semejante a un leopardo, sus pies como de oso y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad, y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Y también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias y se le dio autoridad para actuar 42 meses, que son 3 años y medio, que tienen que ver con la última semana de Daniel, ¿sí? Entonces,
se le dio poder y autoridad a esta bestia que supuestamente estaba muerta, herida de muerte, pero que volvió a surgir, y está surgiendo para este tiempo. Y se le permitió, mire, y abrió su boca, versículo 6. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre y de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos, mire bien, y vencerlos. O sea, va a vencer los santos. Y también se le da autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. O sea, entendamos lo que está aconteciendo. Y dice allí en el versículo 11, porque aparte de esta bestia que surgió del mar, que tiene que ver con los otros imperios y tiene que ver directamente con Babilonia, dice, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Aquí está. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Y también hace grandes señales de tal manera que aún haces descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra con las señales que le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que a la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Entonces tiene que ver con la adoración. Yo pienso que aquí tiene que ver con el falso profeta, que tiene que ver con la adoración, la parte religiosa, la parte espiritual. ¿Sí? Entonces, vemos que las bestias tienen que ver con una maquinaria política, económica y espiritual. ¿Sí? Y aquí está hablando acerca de la adoración a la bestia. ¿Sí? Dice allí en el versículo 16, y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí son 3 puntos. Nosotros siempre hemos pensado que solamente la marca, el microchip, eso, ¿sí? Que habla acerca de la mano derecha o la frente, o el nombre de la bestia. Y el nombre tiene que ser con la dedicación ya de la gente que está dedicada realmente, directamente con que sabemos qué es, quién es y para qué es que estamos aquí, ¿sí? O el número de su nombre. Y el número de su nombre dice allí que es el 666. Ahora, si estudiamos la numerología versus lo que significan las letras en el griego y creo que también en el hebreo, el número 6 representa la letra W. Y entonces cuando usted se mete al computador a buscar una dirección, coloca www 666 para ingresar al computador. Y en el código de barras también están los numerales 666. O sea, todo esto está totalmente orquestado. Los que están detrás de esto saben de todo esto también, qué es lo que está pasando y para dónde es que van, ¿sí? Y la iglesia, nosotros no debemos ser ignorantes de lo que está pasando, de lo que está aconteciendo. Yo pienso, mis amados, que estamos, después de que Israel volvió a ser como nación, empezó el reloj cuenta regresiva para la manifestación del anticristo, del nuevo orden mundial, del nuevo gobierno babilónico y de la manifestación de la parte espiritual y de la parte ecuménica y todo eso. Lo tremendo que pasó en Babel fue lo siguiente: unámonos con un solo pensamiento, con una religión, con una cultura y hagámonos un nombre aquí en la tierra. Y eso es lo que ha implementado Satanás, y Satanás quiere a través del ser humano reinar y gobernar y ser un Dios, y que le adoren y que le sirvan. Ahora, todo lo que habla, estaba meditando también en la parte de la teología se me olvidó en este momento, del reino aquí y ahora. Pastor, ¿me recuerda esa parte?
Dominionismo, dominionismo. El dominionismo. Reinemos aquí en la tierra. Mire, el dominionismo es doctrina babilónica. Gobernemos aquí en la tierra, hagámonos de un hombre aquí en la tierra para entregarle el reino a Dios. Y ellos están hablando y no reconocen que viene el Señor, que el Señor va a venir aquí a la tierra, que va a venir por su iglesia. Ahora, muchos cristianos y muchos líderes cristianos están hablando de eso y se están metiendo en eso. Sí, entonces eso es lo que se está moviendo. Imagínense, se está moviendo, en el mundo se está moviendo, la gente está yendo como borregos en esa dirección y parte de la iglesia está también en eso. ¿Sí? En que tengamos la unidad, y ese es un pensamiento romano que dice, todos los caminos conducen a Roma, no importa el Dios que usted adore, todo es el mismo Dios. Si es Buda, también es Dios. Si es Alá, ese es Dios. Si es Jesucristo, es Dios. Todos son dioses. Lo importante es que unámonos y vamos a adorar. Vamos a tener una unidad espiritual. Que todo eso es totalmente babilónico. Vamos a ir más adelante porque vamos a ir al final. Lo más importante acerca del punto final, y es la terminación. Bueno, ya vimos del comienzo, el desarrollo de Babilonia, y ahora vamos a ver el fin de Babilonia. Y el fin de Babilonia es que Babilonia siempre ha existido. Y eso lo tenemos que tener en cuenta, porque si no hubiera existido, no, es que eso fue allá con Nimrod, y la cosa pasó, contamos con Nimrod, sí, y ya pasó, y después fueron los imperios y ya pasó. No, siempre ha estado, siempre ha existido. Y aquí al final de la palabra, en Apocalipsis, vemos que siempre ha sido y siempre ha estado. Vamos a ir al capítulo 17 de Apocalipsis. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Cuando la palabra, siempre Dios hablaba acerca de que el pueblo de Israel fornicaba con dioses ajenos, está hablando de la parte espiritual, de adorar otros dioses, de seguir otros dioses, y no a él. Dice en el versículo 3, y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres blasfemios, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en la frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras de las abominaciones de la tierra. O sea, siempre ha existido y siempre ha estado. La madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, de todas las religiones. Porque es que Satanás, el espíritu babilónico, es una adoración a todo lo que Satanás representa. Y todo lo que Satanás representa son todas las 10.000, 100.000 religiones en el mundo, menos la verdadera, que es Jesucristo. Como dijo el apóstol Roosevelt, es Apocalipsis y trata de la glorificación de Dios. El Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No es una religión. No es algo que tenemos que ir como una religión, como un dogma. Es el Dios verdadero al cual seguimos y el cual servimos. Y entonces sigue allí, dice, vi la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. O sea, que esta mujer tipifica ¿qué? Una nación. ¿Sí? Tipifica un movimiento que se ha encargado de matar los santos, de sacrificar a los mártires de Jesús. Y dice allí que cuando la vio, cuando vio, y está hablando Juan, quedé asombrado. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y los 10 cuernos.
y la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres, y esto es importante, no están escritos en el libro, desde la fundación del mundo, en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. ¿Por qué era? No es y será. Dice allí que era. Ese era el imperio romano, pero no era el imperio de ese tiempo el que iba a dominar, que no es, pero va a ser el que sí es definitivamente. Ese imperio romano restablecido, levantado nuevamente. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Aquí está la ramera Babilonia sobre los 7, la bestia de 7 cabezas. Y aquí está. No he visto otra ciudad, no encontré otra ciudad que tuviera los 7 montes, que estuviera sentada sobre 7 montes. Roma está sentada sobre 7 montes. Y eso me llamó mucho la atención. Y allí en los 7 montes, ahí era donde estaban los emperadores, construían sus casas. Allí en Roma fue donde hubieron los mayores sacrificios de los cristianos, entregados a los circos romanos, entregados a las fieras, muertos, empalizados, colocados como antorchas, donde más se sacrificaron y donde más mártires hubieron en la historia. Persecución de la iglesia. Ahí está. Allí está Babilonia, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Seguimos allí. Son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. La mujer es Roma, ¿no? Y los 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es y el otro no ha venido. Y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. ¿Quién es el que va a venir y va a durar breve tiempo? Esa es la manifestación del anticristo, que va a durar 7 años. La bestia que era y no es también el octavo de entre los 7 y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido su reino, pero por una hora recibirán autoridad como los reyes juntamente con la bestia. Y ellos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el cordero y el cordero los vencerá. Vemos aquí que si tomamos, y no lo tengo, pero sería bueno que lo investigáramos a ver si está, posiblemente está, el mapa geográfico de la Unión Europea. Y yo creo que tiene que ver mucho precisamente con todos los imperios, porque ese es el lugar donde se han desarrollado todas las cosas en todos estos tiempos y donde va a tener el fin de todas las cosas. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá porque Él es el Señor de señores y el Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Y me dijo también, las aguas que has visto donde se sienta la ramera son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Y yo no he visto otra ciudad que tenga contacto con todos los reyes de la tierra. Que su representante da conferencias en la ONU, que todos los reyes de la tierra tienen que ir a inclinarse y darle reconocimiento. Sino esta ciudad de Roma. Y es la que viene con juicio Dios sobre ella. Capítulo 18. Después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó a gran voz diciendo, ha caído la gran Babilonia, se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino de su furor y de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío,
para que no seáis partícipes de sus pecados ni recebáis la parte de sus plagas. Salid de allí, pueblo mío, porque es que en la religión católica hay mucho pueblo de Dios. Pero Dios dice, salgan de allí. Hay que salir de allí para que no venga el juicio también sobre ellos. Bueno. Vemos en Apocalipsis 18:9. La tierra lamenta la caída de Babilonia. Los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. Y los mercaderes de la tierra llorarán y harán lamentación sobre ella, porque ninguna compra más sus mercaderías. Versículo 21. Finalidad de la caída de Babilonia. Y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar, diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Ni voz de arpista, de músico, de flautista y de trompetero no se oirá más en ti, ni ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido, ni molino se oirá más en ti. Bueno, capítulo 19. Regocijo en el cielo por la caída de Babilonia. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de los siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y oraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían, amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía, alabad nuestro Dios todos sus siervos, y los que teméis así pequeños como grandes. Y oí como una voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grande estruendo que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémosle y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo estas palabras verdaderas, estas palabras son verdaderas de Dios. Amén. Amén. Ahora, aquí ya para finalizar. Capítulo 20. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón y la serpiente antigua que es el diablo y Satanás y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso un sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. O sea, que vamos a reinar. Nosotros vamos a reinar. Babilonia, el espíritu babilónico metido en los seres humanos es gobernemos, reinémonos, reinemos, hagamos un nombre, gobernemos sobre los seres humanos, seamos dioses aquí en la tierra. Pero la palabra está establecida que nosotros, los hijos de Dios, vamos a reinar verdaderamente. Cuando el Señor dijo, mi reino no es de este mundo, mi reino no es Babilonia. Satanás trató de manipular a Jesús, que le dijo, mire, lo llevó al monte alto y le dijo, todos estos reinos son míos y yo a quien quiera los doy. Todos son tuyos. Reina aquí en la tierra, gobierna aquí en la tierra. Solamente que me adores. Le ofreció Babilonia. Y Jesús le dijo, y aún en el tiempo de su sacrificio, dijo, mi reino no es de este mundo. Nuestro reino no es de este mundo. La maquinaria, la bestia que se mueve, es una bestia que tiene que ver con el movimiento
político, la maquinaria política, la maquinaria económica y la maquinaria espiritual religiosa. Nuestro reino no es de este mundo. Nosotros no podemos rendirnos a este mundo. Nuestro reino, y pase lo que pase, nuestros nombres están escritos en el libro de la vida y reinaremos con el Señor 1000 años. Cuando toda esta Babilonia sea totalmente destruida, estaremos con el Señor por 1000 años reinando como la iglesia de Cristo, con Cristo reinando y gobernando por 1000 años. No sobre los hombres, sino sobre la creación. Ese es como lo que he entendido, lo que he interpretado, lo que el Señor me ha revelado. Espero que haya sido de bendición para todos. Amén. Me parece que tenemos buena información. Me parece que hay aportes muy chéveres. Creo que lo que acaba de decir Otto, de que todos estos imperios han sido gobiernos mundiales. Todos han sido gobiernos mundiales y estaban profetizados, y Dios le mostró eso a Nabucodonosor. ¿Cómo es? A Nabucodonosor, ¿sí? No. ¿Sí? A Daniel le reveló y Nabucodonosor conoció lo que iba a pasar. Claro, y todo eso es un plan que Dios le dio el diseño a Nabucodonosor, se lo dio a Daniel, la interpretación, le mostró las bestias, que es el carácter espiritual de cada uno, que son destructivos, controladores, manipuladores, pero siempre hemos estado bajo gobiernos mundiales. Ahora, sobre la parte de Roma hay dos etapas. Las dos piernas representan las dos etapas de Roma. El Imperio Romano antiguo y el Imperio Romano moderno, que se está restaurando, y ese es otro tema bien interesante que podríamos tratar más adelante. Sí, pastor, se me quedaba ese pedacito. Ese pedacito es que estamos en el tiempo de los pies de barro y hierro. Ese es el tiempo que estamos. De alianzas humanas. Sí. Amados, quiero que busquen un versículo bíblico, por favor. Apocalipsis 11, versículo 15, la séptima trompeta, 11:15. Porque esto es lo que tiene que quedar claro para que no nos confundamos, para que no nos enredemos. ¿Qué dice la Biblia acerca de este imperio y de estos imperios y todo lo que está moviendo? El nuevo orden mundial, que es el Imperio Romano, levantándose nuevamente. Vamos a ver la conclusión de lo que dice la palabra. Apocalipsis 11:5. Apocalipsis 11:5. Dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, observe lo que decían: los reinos del mundo que han querido gobernar todos esos imperios, y lo que dice: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Amén, amén. Esto no se le ha salido de las manos a Dios, hermano. Esto es un plan. Algunos vamos a tener que pasar por esos procesos, pero vamos a tener al Espíritu Santo, tenemos la fe, tenemos la palabra, tenemos la revelación, tenemos el entendimiento. Amén. 11:15. Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Mire, al nuevo orden mundial lo van a dejar gobernar solamente 7 añitos, pero el Señor Jesús va a gobernar por los siglos de los siglos, y nosotros vamos a estar ahí. Nosotros vamos a estar ahí. Nosotros vamos a estar ahí. Mientras que el gobierno mundial, el último gobierno mundial, le dan 7 añitos para que los rebeldes y todos salgan del closet, todos los que están en contra de Dios van a salir del closet a celebrar, pero la fiesta se les va a acabar a los 3 años y medio. Y el Señor Jesús derrotará todas esas potestades, y los que no se arrepientan van a tener problemas. Entonces, amados, terminamos en victoria. Gracias, Otto. Excelente exposición. Creo que diste algunos puntos bien claves, bien interesantes, y esa hilación desde antes de Génesis
hasta este tiempo muy buena, muy buena, muy chévere.